Hoy es viernes de noche, viernes de película. Hoy vamos a hablar de Adiós a la memoria, un documental dirigido por Nicolás Prividera y estrenado en 2020. Como siempre, en nuestras redes sociales pueden encontrar el link para ver la película. Adiós a la memoria tiene como eje narrativo principal la enfermedad cognitiva del padre, que es una especie de Alzheimer que le hace olvidar progresivamente. A través del padre, el hijo y director de la película reflexiona sobre el olvido, la memoria y los vaivenes políticos. La película hace un movimiento constante desde lo privado, o sea el padre, hacia lo público, hacia lo social o hacia lo político. A su vez, las reflexiones del hijo se dan sobre las películas filmadas por el padre, es decir, por un lado tenemos el material filmado por el padre en los 70 y 80 y por otro lado, filmaciones originales del hijo con celular. Adiós a la memoria comienza con uno de sus temas principales, lo cíclico, las idas y vueltas de lo mismo en diferente tiempo. Por esta razón, la voz-en-over repite en el tren, escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular, escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. Escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular, escribe un poema sobre un hombre. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Lo circular, cíclico que tiene la película, son las lecturas de los diferentes tiempos históricos que suceden en la linealidad de la historia. Por esta razón, el plano que vimos recién sucede en un tren, es decir, un objeto que avanza linealmente al igual que la historia. ¿Cuáles son los acontecimientos históricos que Prividera lee como cíclicos? Las revoluciones y los periodos autoritarios o dictatoriales. El primero de ellos es durante el gobierno de Mauricio Macri. Nos damos cuenta de esto leyendo debajo de la imagen Buenos Aires 2016. Y se confirma pasados unos minutos. Continúa hacia las elecciones de 2019, filmando la marcha del Sí se puede, mea un poco al macrismo con este lindo plano, retrocede hasta la dictadura y hasta las revoluciones de la Comuna de París. Esta circularidad está también presente desde el origen y la puesta en escena del discurso. Como dijimos, el personaje del hijo es a la vez el director de la película. De esta manera podríamos pensar que está escrito en primera persona. Sin embargo, el hijo decide no contar la historia en primera persona y contarla en tercera, para crear distanciamiento de los hechos narrados, del padre y de los sucesos históricos que sucedieron en su familia. Está estructurada como base central esas viejas películas, pero además toda una serie de materiales heterogéneos que yo hago ingresar un poco para dialogar con esas viejas películas. Y todo está articulado, por supuesto, por una voz en off que está en tercera persona. Era necesaria una voz de algún modo que articulara todo esto justamente desde el presente y que es claramente la voz del hijo de esa persona, de poder poner una distancia con todo ese material para verlo de otra manera. El hijo, el narrador, reinterpreta la obra del padre. Primero las películas caseras que filmó, ese clásico proceso de resignificación del found footage. De algún modo, para mí era como leer esas películas como una especie de hecho lo son, y lo digo, películas mudas a las que hay que hacer hablar, a las que hay que encontrarles una narración y un sentido que van más allá de, por supuesto, como siempre pasa, del que estuvo detrás de la cámara. Recordemos, el found footage refiere a los materiales que se encuentran. En este caso son películas caseras, podrían ser también, si se quiere, una caja con películas encontradas en la calle. Podríamos pensarlo similar a las imágenes de archivo que hablamos en la película de Alejandro Bordón. En el largo viaje de Alejandro Bordón se usan imágenes de noticiero que funcionan como imágenes de archivo y pertenecen a la esfera pública de los medios de comunicación. En Adiós a la memoria accedemos a las películas caseras filmadas por el padre. Nos movemos más en una esfera privada y acá diferenciamos, si se quiere, el found footage, estos materiales encontrados por el hijo y filmados por el padre, que pertenecen a la esfera privada, y en el largo viaje de Alejandro Bordón tenemos los otros materiales, más de la esfera pública, filmados por medio de comunicación. Repetimos, es un típico proceso del found footage el querer resignificar los fragmentos que filmó alguien previamente. Una escena muy clara de cómo funciona esta resignificación, y además evidencia el poder de la voz en over, es la siguiente. La relación con su padre había sido abandonada en silencio, como la casa de su infancia, de la que ambos se fueron en 1976, ya por separado. El narrador nos cuenta que el hijo se separa del padre. A su vez, vemos en la imagen cómo esto sucede también. A través del montaje, el hijo se separa del padre. El montaje funciona desde la selección de imágenes para representar a través de las mismas lo que el narrador nos quiere decir. Al igual que el hijo lee las imágenes del padre y las hace hablar, él mismo se pregunta quién hará hablar sus imágenes, es decir, su película, en el futuro.
En otras palabras, y volviendo a lo cíclico, se pregunta ¿quién resignificará su película? ¿Habrá quien pueda volver a releer estas imágenes de otro modo? ¿Habrá redención para ellas? Si primero el hijo reinterpreta las viejas películas caseras del padre, segundo, reinterpretará los cuadernos, los diarios y las anotaciones que hizo el padre antes de olvidar. A partir de estas palabras, el hijo escribe el documental. Bajo las mismas se basará para las futuras relaciones que hace en la película. Por ejemplo, Casablanca, El Conde de Montecristo, Borges y etc. Por puntualizar en El Conde de Montecristo, podemos ver varias veces que está escrito el nombre en el cuaderno del padre. El hijo hace de la historia del Conde de Montecristo un eje importante que transcurre a lo largo de toda la película. Nada, ir a esos cuadernos que él escribía, donde anotaba nombres propios básicamente, y a partir de ahí, bueno, traer esos nombres y desarrollarlos en la película de otra manera, como él no podía hacer, pero trazar todas las relaciones que de alguna manera caóticamente estaban ahí, y construirlas como un relato en la película, ¿no? De la misma manera, y recurriendo al cuaderno nuevamente, lo hace también con Casablanca. André Bazin, en su libro ¿Qué es el cine?, escribió un ensayo titulado Ontología de la imagen fotográfica, típico texto de las facultades de cine. Al comienzo habla del complejo de la momia. Bazin primero menciona las momias y encuentra en el acto de momificar la búsqueda de evadir la muerte. Dice textual, y leo, y fijar artificialmente las apariencias carnales de un ser supone sacarlo de la corriente del tiempo y arrimarlo a la orilla de la vida. En resumen, refiere al escape de la muerte, otro de los temas de la película. Luego avanza cronológicamente hasta Luis XIV, quien se conforma con un retrato pintado por Le Brun y no siendo embalsamado. Luis XIV ya no se niega a la muerte y busca evadirla a partir de momificarse. Busca evadir la muerte espiritual, por la misma, crea un retrato de sí mismo. Llega la fotografía y la objetividad de las máquinas nos genera mayor confianza para inmortalizarnos. O también podemos hacer videos de YouTube. Por último, el cine, las películas caseras. Siempre lo que busca inmortalizarse en las películas caseras son los momentos felices, los cumpleaños, las vacaciones, aniversarios. Como dijimos, Adiós a la memoria tiene un gesto recurrente de cerrarse a lo privado y abrirse a lo público, tal como el lema lo personal es político. De esta forma, el padre no es solo el que pierde la memoria, sino también el mundo y el país particularmente. Es un gesto fundamentado bajo la propia lógica de los materiales, películas caseras, o sea, privadas, transformadas en cine, es decir, una experiencia pública que compartís con mucha gente y hasta muchos desconocidos. Por último, diré algo sobre el trabajo de sonido y música de la película, empezando por este fragmento. El celeste y blanco cubre las tribunas y es impresionante el aspecto del público. Esta parte linkea directamente dos épocas, 1978 y 2014. 1978 está desde el sonido, escuchamos a los relatores de ese tiempo narrando un partido de 2014 que vemos desde la imagen, es decir, el sonido pertenece a 1978, la imagen a 2014. No azarosamente elige estas dos épocas, el 78 por la dictadura y el 2014 por las elecciones previas que darán al gobierno de Mauricio Macri. De esta misma forma, se toma la marcha de 2019 y se le imprime música de 1955 de la Revolución Libertadora, la llamada Marcha de la Libertad. Al final, Adiós a la memoria se plantea quién reinterpretará esta obra, cuál será el modo de representación que se use. Si pasamos por la momificación, el retrato, la fotografía, el cine y el cine filmado con celular, así el padre filmó previamente sus películas caseras con una cámara, el hijo filmará la suya con el celular. Pero en esto hay un gesto solidario y artístico, alejándose al común de las personas, buscando representar a los otros. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre recordamos, en nuestras redes sociales tienen el link para ver la película. Buenas noches. Bien. ¿Cuáles son los dos? No. Hola. Fans.